Hay veces que uno mira que esa es la escena de la familia, las situaciones en el hogar, los conflictos familiares. Y pareciera que hay cuestiones que nunca van a terminarse, situaciones que parecen ser injustas. Pero la palabra de Dios nos cuenta historias en las cuales podemos ver donde la escena familiar se vuelve verdaderamente difícil. Donde los celos entre hermanos, donde la impiedad de alguno de ellos, la rebeldía, llevó a hacer daño a su hermano, a su familia, el egoísmo. Y la palabra de Dios nos cuenta una historia en el Génesis, en el principio. Una historia que nos habla de un joven soñador, un joven cargado de sueños. Pero el problema de este soñador es que sus sueños eran muy grandes. Y cuando tú tienes sueños grandes, despertarás la envidia de muchas personas. Cuando tú tienes sueños grandes, pocas personas creerán. Los hermanos miraban a José y despectivamente decían, ahí viene el soñador. ¿Por qué? Porque sus sueños eran grandes. José, además, les exhortaba acerca de su conducta y de su impiedad. Entonces esto aún acentuaba más la distancia que había entre ellos. Su padre lo había escogido como un varón que resaltara de todos los demás. Entonces le hizo una túnica de colores. Esto aún empujó más los celos y la envidia de sus hermanos, los cuales se dejaron arrastrar en una conducta desenfrenada, guiada por el odio, guiada por el resentimiento, por los celos. José tuvo que experimentar en su vida momentos de quebranto, momentos de angustia, de amargura, de tristeza, momentos de desolación, momentos de soledad, con algunos vestigios de luz que parecían que las cosas iban a acomodarse. Pero aunque parecía que Dios lo había abandonado en medio de aquella cisterna donde los hermanos lo arrojaron, el plan no era arrojar a José en la cisterna, el plan era matarlo, mas el primogénito Rubén intercedió para que eso no se dé de esta manera. Pero luego, ante la ausencia de Rubén, los hermanos deciden venderlo a una compañía de madianitas y ahí comenzaría nuevamente una odisea para José. Una odisea que lo llevaría camino a sus sueños. Al ver la historia de José podemos entender que el camino a los sueños es un camino cargado de dificultades, cargado de personas que nos van a decir que no vamos a poder alcanzarlo, que no vamos a poder lograr, que simplemente somos soñadores, que vamos a tener que resistir aún a los más cercanos, que vamos a tener que sobreponernos ante la crítica, que vamos a tener que sobreponernos ante los sentimientos que no podemos manejar, pero que muchas veces despierta aquel que tiene grandes sueños, aquel que quiere hacer las cosas bien, porque te dirán, pero ¿qué te venís a hacer? ¿Qué te venís a hacer el perfecto? ¿Qué te venís a hacer el santo? ¿Acaso vos no tenés errores? Y la gente buscará errores, la gente te buscará los defectos, porque si logra resaltar los defectos en tu vida, entonces se sentirán mejor. Porque no es necesario que yo pueda ponerme al mismo nivel, entonces tengo que bajarte a este nivel. Tengo que demostrar que tú no eres tan perfecto. Tengo que demostrar que tú eres tan defectuoso como yo. Tengo que tratar de encontrar la falla y si puedo buscarte el punto en el cual hacerte enojar, en el cual molestarte para que reacciones y decirte, míralo al cristiano, entonces lo consiguió. ¿O acaso no te has encontrado con personas así? Que buscan hacerte enojar, buscan molestarte y cuando reaccionas y cuando le respondes, dices, mira la paz. ¿Eso es lo que te enseñan en la iglesia a vos? Mira, ¿a qué vas a la iglesia vos? Eso déjalo para mí, que yo no conozco. Y la gente quiere poner cargas en la vida de aquel que intenta, de aquel que está buscando hacer las cosas bien. No hablo de aquel que es un cristiano a media. Hablo de aquel que busca hacer las cosas bien, pero que sin embargo aún está peleando, aún está resistiendo la ofensa, el agravio,
Quizás aún no ha aprendido a poner la otra mejilla. Aún le sigue afectando el comentario de los demás, la crítica. Aún le sigue dañando la opinión de sus hermanos, de su familia, de sus padres. Aún sigue dañando sus corazones. Pero en la historia de José encontramos la historia de una familia, la cual hasta su padre le dijo a José, pero ¿qué te pensás? ¿No te parece que estás soñando demasiado? ¿Acaso tu madre y yo también nos vamos a reverenciar delante de ti? ¿No te parece mucho, José? Está bien que tengas sueños, pero ya te estás extralimitando de tus sueños. Me parece demasiado, ya estás divagando. Pero era un sueño de parte de Dios. Era un sueño que Dios había puesto en su corazón y que Dios se encargaría de cumplirlo. Al mirar la vida de José, no podemos ver si en medio de la cisterna José podía ver sus sueños cumplidos. No podemos ver si mientras que iba caminando con aquella compañía de madianitas, mientras que había sido vendido por 20 monedas, entonces en aquel camino decía, estoy camino a cumplir mis sueños. José no era como alguien que buscaba cruzar la frontera a los Estados Unidos y decía, cuando llegue a los Estados Unidos llegaré a la tierra de las oportunidades. José estaba siendo llevado como esclavo en tierra de Egipto. Pero el Señor tenía un plan. Dice la palabra que sus hermanos tomaron la túnica de colores y la llenaron con sangre del animal que estaban comiendo, sin ninguna clase de remordimiento, sin ningún problema por lo que acababan de hacer con su hermano. Se deshicieron de aquel que tenía sueños grandes y quedaron aquellos que no podían ver más allá. Quedaron los que eran iguales. Saquémonos de en medio a este que quiere estar por sobre todos nosotros. Saquémoslo de en medio a este que busca hacer las cosas bien, que busca ser fiel a Dios, que guarda su palabra, que no comete errores, que cuando hacemos algo malo viene y nos corrige y nos dice, eso no es de Dios, eso está mal delante de los ojos de Dios. Saquémonos a este de encima, quitemos la moralidad, saquémoslos. Y así se deshicieron de su hermano. La túnica de colores la mancharon con sangre y la llevaron a su padre. Le dijeron, una mala bestia lo devoró. Y realmente había sido así. Una fiera salvaje, un animal incontrolable. Una fiera que no se sacia de lastimar. Pero es el ser humano. Son sus propios hermanos, su odio, su envidia, sus celos, su resentimiento, lo que terminaron desgarrando la vida de José. Yo sé que hay familias que hoy están desgarradas. Sé que hay personas que están cargadas de odio y de resentimiento hacia sus padres, hacia sus hermanos. Sé que los hogares están divididos, sé que las familias se han dividido. Pero aquí, en esta palabra, Dios nos muestra que Jacob había aprendido acerca de la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque su padre solamente tenía una bendición, entonces él reunió a todos sus hijos y sus nietos, a los cuales le daría bendición, a los cuales le daría una palabra, una profecía para cada uno de ellos. Dice la palabra que habla acerca de su hijo Rubén, el cual había subido a su lecho y dice, para ti no hay bendiciones, será terrible tu destino. Para sus hijos que cometieron errores de esa magnitud, la palabra no fue esperanzadora para ellos. Él le habla y comienza a hablar a cada uno de ellos. Se dirige al primogénito. Dice, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tú no serás el primero, eras el primogénito, era el que merecía tener la bendición, mas no serás el primero. Dice la palabra que Jacob aún le habla a aquellos, Simeón
y le vi y le dice, son armas de iniquidad. Sus armas, su consejo no entra en mi alma. Fueron hombres que no les tembló la mano para aniquilar, para matar. Aquellos que vengaron la muerte, aquellos, que vengaron su hermana cuando había sido enmancillada. Cuando Dina había pasado por eso y ellos entraron cuando el pueblo se encontraba en su momento de más debilidad y los mataron a todos. Y saquearon sus bienes. Se aprovecharon de la situación. Y ahora nuevamente Jacob tenía que huir de aquel lugar. Pero dice la palabra que Jacob llega a la vida de José. Y la bendición y la profecía sobre José nos relata lo que fue su experiencia, lo que fue su vida. De qué manera el Señor vio, de qué manera el Señor miró cómo José trascendió en su vida a lo largo de las dificultades, a lo largo de la cárcel, de las acusaciones, de los golpes. Quizás muchos en esta noche se sientan identificados con la vida de José. Porque a pesar que José tuvo que enfrentar situaciones injustas y atravesar momentos de mucho dolor y derramar lágrimas por la tristeza del abandono de sus hermanos, la palabra de Dios nos cuenta que el final de José fue glorioso. Mas dice la palabra así, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 49 del libro de Génesis, allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Génesis, capítulo 49, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aceitaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, santo es Él. Dice la palabra, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto habla de la vida de José. A pesar de las dificultades, a pesar de la afrenta que tuvo que vivir, a pesar de los hermanos y la dureza de su corazón, los cuales no tuvieron misericordia, los cuales no tuvieron un ápice de remordimiento, lo vendieron. Y allí se iba su hermano, mientras que gritaba, se lo llevaban. Y ellos dijeron, ya está, se terminó el problema. José, ya está. El buchón de papá se fue. Porque ellos hacían y eran desobedientes. Entonces, dice que su padre los había enviado a una tierra buena, pero ellos se habían ido a otro lugar. Su padre los envió a Siquem, pero ellos se fueron a Dotam. Entonces Jacob manda a que José trajera ahora noticia de sus hermanos. Y ellos tomaron ocasión para destruirle. Pero dice la palabra, refiriéndose a José, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José es una rama que está cerca de la fuente de agua. Y por cuanto está cerca de la fuente de agua,
Habla de alguien que es prosperado. Habla de alguien que es nutrido para extenderse, para multiplicarse. La condición de José, a pesar de las dificultades, era de una rama, que era fructífera, junto a una fuente. Entonces sus vástagos, sus descendientes, se extenderían por sobre el muro, comenzarían a extenderse. ¿Por qué? Porque sería prosperado. Porque a pesar de que quieren oprimir a los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Es la representación de la vida de José, una imagen de la vida de nuestro Señor. Vendido por sus hermanos, enfrentando el oprobio, el desprecio, vendido por unas piezas de plata, por unas monedas, en el caso del Señor 30 monedas de plata. Y la palabra dice: precioso precio con el que me han estimado. ¿Qué precio le han puesto a la obra que he hecho con ellos? ¿Así? Esa es la paga del salario. Ahora, dice la Escritura: rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aceitaron, le aborrecieron los arqueros. Quizás tú digas: pastor, mi vida es así. Los que están a mi alrededor, mi familia, me han traído amargura. Dice que lo aceitaron, flechas. Lo llenaron de flechas por todas partes. Tuvo que recibir los golpes y las flechas de los más queridos, de los más cercanos. Dice la palabra: aquel que estaba junto a mí, aquel que era mi cercano, levantó contra mí su calcañar. El que estaba junto a mí, mi amigo, haciendo referencia a Judas, el cercano, el que debía amar, el que debía estar ahí. Dice: contra mí levantó su calcañar. Y así los hermanos de José levantaron contra él su mano. Dice: lo aborrecieron, le causaron amargura, le aceitearon, le aborrecieron los arqueros. Quizás tú digas: pastor, mi vida está así. Tengo flechas por todas partes. Tengo puñales por todas partes. A pesar de que soy una persona que da oportunidades, una y otra vez la gente me demuestra que quizás no deba hacerlo. Y hay quienes han desistido de hacer lo bueno porque dice: siempre te pagan mal. Siempre uno quiere obrar bien, pero lo que recibe de los demás es la traición, es la crítica, es la murmuración. Son las palabras despectivas. Dice la palabra: José le causaron amargura, le causaron tristeza. Los arqueros tomaron las flechas y lo llenaron de flechas por todas partes. Así lo aborrecieron. Se comportaron con su hermano como una fiera. Hace algún tiempo veía a un joven, ya hace mucho tiempo que no lo veo, que caminaba por las calles, tenía su barba toda llena de pegamento, siempre estaba aspirando poxirrán, pidiendo monedas en la calle, totalmente perdido. Con algunos harapos apenas caminaba por las calles en medio del frío. Y un día hablé con él, alguien totalmente ido. Entonces quise saber más acerca de su vida. Y me dijeron: ese joven era un joven totalmente normal. Pero que un día su madre murió. Él era el que vivía en la casa junto a su madre, pero sus hermanos, que querían quedarse con la casa, tomaron la casa y lo echaron a la calle. Y estando en la calle, este joven comenzó a consumir. Comenzó a tomar alcohol, drogas, y andaba totalmente perdido. Porque le aborrecieron. Sus hermanos podían haber dicho: nuestro hermano no tiene dónde ir. Vamos a dejarlo acá en la casa, total. O vamos a ver la forma de resolverlo. No, lo echaron a la calle. Lo dejaron sin nada. Lo empujaron a vivir
en la miseria. Dice la palabra, le causaron amargura, le aceitearon y le aborrecieron los arqueros. Pero ¿sabes por qué José era un varón fructífero? ¿Sabes por qué José, a pesar de todas estas cosas, pudo sobreponerse en medio de la cisterna y cargado de dolor, siendo vendido y esperando que sus sueños puedan cumplirse a pesar de la adversidad? Al final del camino pudo entender que todo era parte de un plan de Dios para poder bendecir, para que él pudiera ser rey, para que él pudiera gobernar, ser un gobernante de 2 naciones. Pero sin embargo, en el camino sería doloroso. El camino al entendimiento, el camino a los sueños, el camino a aquella promesa de Dios quizás represente para ti un momento de dolor, de quebranto. Quizás te encuentras en el momento de las lágrimas, en el momento de la tristeza, en el momento de la dificultad. Pero son las lágrimas del camino lo que te conduce al palacio, lo que te lleva a estar en el lugar de la bendición. Esa situación difícil que parece que no va a cambiar, son las que están preparando el sueño de Dios que ha puesto en tu corazón. Pero dice la palabra que, versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos le fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. A pesar de las dificultades que José enfrentaba, y a pesar de lo que hoy tú puedas encontrarte viviendo, esto nos muestra que en cada momento el Señor estuvo con él. Que si de alguna manera el arco de José se mantuvo poderoso, porque le tiraron con todo, porque buscaron destruirle, porque buscaron dañar su corazón a tal punto de que no pueda levantarse. Y uno dirá, ¿acaso la familia puede hacer algo así? Yo sé que muchos quizás dicen, sí, la familia puede hacer algo así. Puede causar dolor de esa manera, puede mostrar tanto egoísmo. Tú puedes verlo cuando tienen bienes, cuando el padre, el que deja una herencia, tiene muchos bienes. El amor de los hermanos se termina inmediatamente. Hay veces que ni siquiera termina el velorio y ya están viendo con qué van a repartirse. Ya están peleando por lo futuro, por lo que van a tener. Y tú dices, ¿qué los unía? La verdad se ve en esos momentos, cuando las personas se dejan llevar por el egoísmo, el materialismo, cuando esa bestia salvaje, incontrolable, comienza a aborrecer al que debería amar, comienza a desgarrar al que debía cuidar y comienza a olvidar todos los años vividos, todas las situaciones. El afecto natural que un hermano debería tener, que un hijo debería tener. Se extinguen por el egoísmo, por la codicia, la avaricia y por la maldad. Mas dice la palabra, a pesar de que le aborrecieron, a pesar de que le aceitearon los arqueros, les dispararon con flechas por todas partes, su arco se mantuvo poderoso. Por sus manos, por la fuerza de su brazo, pero no era el brazo de José. Era la mano de Dios guardando su vida. Así como Dios ha guardado tu corazón. Así como has tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero Dios ha guardado tu vida, ha guardado tu corazón. Tú te preguntas, ¿por qué has resistido tantas flechas? ¿Por qué has resistido tantas críticas? ¿Por qué has resistido que la gente te menosprecie, te maltrate? No solamente bastó con el tiempo que uno vivió en el mundo y tuvo que recibir la crítica, el desprecio, el abuso, el maltrato, sino que ahora llegado a Dios también somos menospreciados. Porque ahora no solamente éramos todo lo de antes, sino que ahora también somos ignorantes, manipulados e infantiles, crédulos. Y la gente dice, no, eso de la iglesia es un cuentito.
Te van a sacar la plata, no te das cuenta. No hay nada gratis. Lo que quieren es tu dinero, vienen por lo tuyo. Y la gente dice, no se dan cuenta. No ve que son ignorantes. La iglesia, como dijo uno, es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Pero hablando de la religión. Pero Cristo no es una religión. Aquel Dios poderoso, dice la palabra, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. José, si hay algo que te ha librado del camino, si hay algo que te ha permitido llegar hasta este lugar, si hay algo que te ha permitido que seas un vástago fructífero, si hay algo que ha cambiado el desenlace de tu vida, es que a pesar de que no podías verlo, el Señor estaba en la cisterna, el Señor estaba camino a Egipto, el Señor estaba en la casa de Potifar, el Señor estaba en la cárcel sosteniendo tu corazón para que puedas llegar al sueño, para que puedas llegar a la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tú quizás puedas decir, ¿por qué José no desistió? Porque la mano de Dios lo sostenía. Así como Dios sostiene tu corazón, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te apartas de Dios? ¿Por qué no te alejas? Si al mirar tu vida tú dices, las cosas no me salen bien, ¿por qué no te vas? Porque la mano de Dios sostiene tu vida. Porque a pesar que tú no puedas verlo en la cisterna, porque a pesar que tú quizás digas, en el camino no está, la mano y el brazo poderoso del Señor está allí para librarte, para guardarte. El plan del enemigo pareciera reinar. Satanás miró al Señor en la cruz y dijo, lo vencí, está destruido. Pero sin embargo el Señor lo dijo claramente. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Necesita morir. Tú pones una semilla hoy en día. Hay gente que filma todo el proceso de una semilla que comienza a germinarse. Tú pones una semilla de trigo en un poco de tierra y el lente comienza a mostrarte de la cámara cómo comienza a evolucionar esa semilla. Y a medida que va brotando, la semilla muere y queda a un costado para que pueda dar paso a la planta, para que pueda dar paso a la vida. El Señor dijo, esto es así. Es necesario que así acontezca. Uno no puede resucitar si primeramente no muere. Debes morir a tu corazón. Debes morir a lo que tú crees, a lo que tú piensas muchas veces. Debes morir a lo que te dicta el corazón. Debes morir a lo que muchas veces tienes o sientes que debes hacer para poder dejarte guiar por Dios. Debes morir a tu voluntad para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Sino de qué manera puedes resucitar a una vida nueva. ¿De qué manera puedes quedar sepultado en las aguas si no mueres? Para ser sepultado en las aguas es necesario morir. Para que pueda nacer un nuevo hombre es necesario que mueras. Alguno dirá, ¿pero cómo? Aquel que no conoce al Señor, dice la palabra, que ya ha sido condenado. Hay una muerte espiritual. Y llegas en medio de esa muerte espiritual a los caminos de Dios y el Señor te ofrece la salvación, la vida eterna. Y por medio de su palabra y por medio de la obra del Señor en la cruz, de ese plan de redención, tú accedes a la salvación por gracia y misericordia de Dios. Pero tú no puedes tomar aquel lugar si primero no mueres. El Señor dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tienes que saber que el camino que debes emprender es un camino que te conduce a la muerte, pero no que te conduce a la muerte eterna. Porque dice la palabra, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Esto no es como el mundo lo percibe.
aquel que corre para salvar su vida. Dice la palabra, no, aquel que quiera salvar su vida, aquel que se aleje de mí para alcanzar la salvación de su vida. Ese la perderá. Aquel que me niegue, aquel que no reconozca mi nombre, aquel que me niegue delante de los hombres, aquel la perderá. Pero dice la palabra, aquel que pierda su vida por mí, éste la hallará. Es totalmente diferente. El mundo piensa de una manera, pero la palabra de Dios nos enseña algo totalmente distinto. La palabra nos muestra que el camino a los sueños es un camino cargado de dolor, de flechas, de palabras dolidas o hirientes que buscan hacernos menguar, que busca que desistamos, que ya no lo intentes más, que ya no quieras luchar. Lo que Satanás quiere hacerte es que te resignes, que digas, no se puede cambiar, nunca seré una persona diferente, nunca seré un hombre distinto, nunca seré una mujer de bien, jamás seré un predicador. Satanás quiere que le creas, que los sueños nunca se van a cumplir. Tus sueños nunca van a cumplirse. Lo que Dios puso en tu corazón nunca va a cumplirse. Y Él quiere mostrarte en la cisterna, en el camino, en la cárcel. Quiere mostrarte que todo eso son señales de que no va a cumplirse. Pero esta palabra nos muestra que sin importar los planes que Satanás haga, sin importar lo que tu enemigo trame, porque dice la Escritura, lo que conspiraren contra ti, lo harán sin mí. No está Dios en aquellos que buscan destruirte. No está Dios en aquel que busca lastimarte. No está Dios en las palabras que buscan desgarrar el corazón. No está Dios en las flechas ni en las saetas que el enemigo quiere tirarte. Pero sí está en el brazo poderoso que te mantiene firme. Sí está acompañándote en el camino. Sí está en la cárcel o en medio de la dificultad para sostener tu corazón. Sí está en medio de aquel momento. Porque dice que conspira contra ti, lo hará sin mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero vas a darte cuenta porque dice, delante de ti caerá. Delante de ti verás caer a tu enemigo porque voy a darte la victoria. Tu arco se mantendrá poderoso. ¡Aleluya! Y aleluya. Y aquí dice algo glorioso. Algo que no se ve en la vida de ninguno de sus hermanos. Dice la palabra, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. José, tu Dios, por las manos fuertes de Dios, dice la Escritura, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¿De qué manera lo hará? Con bendiciones del cielo, con bendiciones de los abismos, con bendiciones de la tierra. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo, sabes, la bendición para ti no tendrá límites. Esta palabra es para ti en esta hora. Dios va a bendecirte y dice la palabra que lo hará con lo mejor. Bendiciones de los cielos, bendiciones de la tierra y aún los abismos, lo más impensado, dará bendiciones por tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Aún de las profundidades de la tierra, de donde parece que no hay bendición. Tú haces un pozo aquí, 60 metros, y hay agua limpia, pura. Hay una fuente. El Señor dice allí, de aquella fuente, de donde brotan las aguas, aún de la profundidad voy a sacar bendición para ti. No hay manera que algo pueda detenerte. Serás prosperado en todo tu camino. Serás bendecido porque te sostuviste en medio de la dificultad, en medio de tu desierto espiritual. Tu arco se mantuvo poderoso. Tu arco se mantuvo tenso en medio de la batalla, resistiendo las flechas, resistiendo el dolor. Pero mira, esta historia de José no es una historia de venganza.
No es una historia donde José llegó al palacio y ahora que tenía todo el poder de aquella nación, dijo: vayan y tráiganme a los que me vendieron. Los quiero en la horca a todos. José no hizo así, sino que dice la palabra que estando en aquella cárcel, Dios le da un sueño al copero de Faraón y al panadero, y José le interpreta el sueño. Uno de ellos sería libertado, quedaría libre, y otro iría a la horca. El copero quedó libre, el panadero fue a la horca, y José le dijo: acuérdate de mí. Pero pasaron 2 años para que el copero pudiese acordarse de José. Faraón tuvo un sueño que lo perturbó. Aquel famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Aquel sueño de las espigas hermosas y las espigas débiles, flacas, feas. Las vacas que se comían a las vacas gordas. Las espigas débiles, flacas, que se comían a las otras espigas. Los 7 años. Dice que fueron llamados todos, los sabios, los magos, los consejeros, y ninguno pudo decirle a Faraón qué era ese sueño. Entonces el copero dijo: allí en la cárcel hay un joven. 30 años para este momento tenía José. Hay un joven allí que sabe interpretar los sueños. Así que lo trajeron delante de Faraón y José le dijo: el sueño que has tenido es uno solo. Lo cual significa que esto es algo que el Señor afirma que así será. Los 7 años primeros son 7 años de abundancia, donde el trigo, donde los granos van a sobrar. Pero los 7 años siguientes son 7 años de escasez, en los cuales habrá hambre en toda la tierra. Y será algo terrible. Dice la palabra que Faraón pone a José como el segundo en todo el reino para poder administrar aquellos años. Dice: ¿quién que posea el Espíritu de Dios hay delante de todos los que están aquí? ¿Quién tenga el poder de interpretar los sueños? ¿Quién tiene acaso el poder de hacer esto? Sino aquel que es una rama fructífera, aquel que ha soportado los golpes, aquel que estaba en la cárcel injustamente porque no había hecho nada a la mujer de Potifar, pero aún en la cárcel prosperaba. Mira, cuando tú eres un hijo de Dios, no importa dónde el enemigo quiera ponerte, ni dónde el enemigo pueda llevarte, porque vas a prosperar en el lugar que sea. La bendición de Dios va a acompañarte en cualquier lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Dice la palabra que José comenzó a reinar y administró esos 7 años guardando el trigo y trayendo muchas riquezas. Pero como había hambre, su familia tuvo que ir a buscar. Y el Señor preparó todo. ¿Para qué? Para que la relación con su familia pudiese restaurarse. Quizás la relación con tu familia está destruida. Quizás la relación con tus hermanos, los celos, el odio los han dividido. La relación con tu padre, con algún integrante de tu familia. Pero esta no es una historia de venganza. Esta no es una historia en la cual el arco de José se mantuvo poderoso para lastimarlos. Sino que dice la palabra que luego de algo que prepara José para hacerlos caer, para ver sus intenciones, tratando de hacer que Benjamín se quedara con él, ellos ahora estaban dispuestos a dar su vida. Entonces les dice: ahora están dispuestos a dar la vida por su hermano. Yo soy José, el que ustedes vendieron. Ellos no sabían qué hacer. No lo habían reconocido. No se esperaban que José pudiera estar en un lugar así. Ellos se olvidaron que sus gavillas se inclinaron ante la de él. Ellos se olvidaron que aún el sol, la luna y las estrellas se inclinaron ante él. Pero José no. A José su sueño lo alimentó durante su tiempo en la cárcel. A José su sueño le daba fuerza en el camino. A José en medio de las noches de soledad, de tristeza, de amargura,
Había un sueño en su corazón que lo llevaba a poder continuar. Hay un sueño de Dios en tu corazón, que es el que va a sostenerte en medio de los momentos difíciles. El que va a cambiar tu corazón. Yo le compartía a uno de los pastores que nos visitaba, cómo los sueños muchas veces, la idea de lo que Dios quiere mostrarnos, de lo que Dios hará con nuestra vida, es la fortaleza o lo que nos anima a saber que hay algo más. Y le contaba cómo en una oportunidad una persona salía de la iglesia y yo estaba mal. Y aquel joven me dijo, mira, yo soñé que te veía en la plaza, te veía en las estaciones de trenes, te veía en los hospitales y estabas predicando la palabra. Y él me dijo, Dios me mostró que vas a ser un gran pastor. Yo estaba en la puerta, era el portero y ese día le dije a Dios que no iba a ir más. Me sentía mal y le dije, Señor, ya no voy a venir más. Pero Dios me puso el sueño, no a mí, en alguien más, pero que me lo compartió. Otro vino y me dijo, ¿sabes qué te soñé? Estabas en un teatro predicando la palabra y había mucha gente ahí y la gente te escuchaba. Los sueños fueron alimentando la idea. Cuando José veía las gavillas, cuando José veía todo este sueño, decía, Señor, ¿qué es esto? Si bien él podía interpretar, entender, y su padre fue claro, le dijo, José, ¿acaso nosotros también vamos a inclinarnos delante de ti? Sí, así será. Aunque parezca que el sueño es grande, es la voluntad de Dios. Habrá personas que traten de disminuir tus sueños. Habrá quienes te digan, no vale la pena ir hasta ese lugar, no vale la pena sacrificarte, no vale la pena intentarlo. Pero el sueño va a mantener tu corazón. El sueño va a mantener las esperanzas, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de las flechas y de la injusticia que tengas que vivir. Todo eso quedará atrás cuando llegues al palacio, cuando llegues al sueño. Dice la palabra que José le dijo, ahora están dispuestos a dar su vida por su hermano. Pero dice la Escritura que José se fue, lloró. Antes de esto José estaba sintiendo el dolor. Pero en ese momento que él les dijo, ahora están dispuestos a hacerlo. Ellos cuando lo vieron se lamentaron, pero dice la palabra que José se echó en su cuello y comenzó a llorar y comenzó a perdonarlos, comenzó a restaurar su familia, comenzó a sanar su corazón y a decirle, todo esto es parte de un plan de Dios. No guardo rencor hacia ustedes porque entiendo que todo eso me trajo hasta este lugar. Aleluya. Y aleluya. Cuando Jacob murió, ellos le dijeron, llenos de temor, dijo, ahora José va a vengarse, ahora que papá murió. Y José le dijo, hermanos, entiendan que todo esto fue parte de un plan de Dios, para que la nación, para que su pueblo no pasara necesidad, para que puedan ser prosperados, provistos, aún en medio de la escasez y del hambre. Lo cual nos muestra que en el mundo puede haber aflicción, en el mundo puede haber grandes dificultades, pero los hijos de Dios serán provistos. Porque Dios tiene un plan, aun cuando todo parece imposible o inalcanzable, Dios tiene un plan para aquellos que guardan su palabra, para aquellos que confían en Él. Dice que José trajo al pueblo, a Faraón le pareció bien y los trajo a vivir allí. Le dijo, ellos son pastores de ovejas, ellos se dedican a esto. Y ahora ellos pudieron vivir en aquella tierra, tuvieron provisión, alimento, y el Señor restauró su familia. Dice la palabra que Dios derramaría bendiciones sobre él. Dios le dio bendiciones abundantes. Jacob ahora no tenía una sola bendición para el primogénito. Jacob ahora daría bendición. Daría una palabra también para sus nietos. Jacob había aprendido que su padre, al tener una sola palabra, una sola bendición, hizo que él se transformara en un engañador, en alguien que tramara algo para poder alcanzar lo que quería, sin medir la forma en que lo haría. Mas dice la palabra de Dios, bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones de los abismos que está abajo, bendiciones de los pechos y del vientre. Sería fructífero por todas partes, las ramas que se extienden sobre el muro.
Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados eternos. Jacob dice, la bendición en mí fue mayor. A pesar de todo lo que tuvo que pasar Jacob, con todo lo que tuvo que lidiar, ahora él podía ver que la bendición de Dios sobre él había sido gloriosa. Pero él está diciendo aquí, ahora serán sobre ti, serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Otra versión de las Escrituras dice, de aquel que fue consagrado entre sus hermanos, aquel que fue elegido. Quizás tú dices, ¿por qué? ¿Por qué paso o vivo tantas dificultades? ¿Por qué he tenido que pasar tantas cosas duras en mi vida? ¿Por qué he tenido que enfrentar quizás el dolor, la tristeza y situaciones que no he sabido cómo manejar, aún en la niñez? En los momentos que no podías defenderte, en los momentos que no sabías cómo hacer. ¿Por qué tuviste que vivir esas cosas? Porque hay un plan de Dios. Pero estás camino a Egipto. Quizás te encuentras hoy en la cárcel, quizás estás en una situación difícil. Pero te conduces al palacio, quizás tú dices, pero no puedo ver a Dios en medio de la dificultad, no puedo ver a Dios en medio del desierto, no puedo ver a Dios en medio de la prueba. Pero esta palabra dice que la mano de Dios estuvo con él. El pastor estuvo con él. El Dios omnipotente, el Dios que está en cada momento, en cada situación. Aquel que escucha tus palabras, aquel que escucha tu dolor, aún tu tristeza. El Señor no te ha dejado. Y aún en medio del camino y en medio de las dificultades, Él va a sostener tu vida. Porque fuiste consagrado, porque fuiste elegido, porque fuiste llamado por Dios para guardar su palabra. Porque fuiste llamado por Dios. Y dice aquí, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. De aquel que pudo marcar la diferencia. De aquel que exhortaba a sus hermanos y le mostraba su impiedad. Y eso cargó de celos y de ira su corazón. Pero mira, cuando tú haces las cosas correctamente, tendrás que dar toda la vuelta. La vida da toda la vuelta. Pero sin embargo, los hermanos terminaron reconociendo a José la misericordia, el amor de un corazón transformado por Dios, de la gracia y la misericordia de Dios que cambia una vida para restaurar una familia con un plan, con un propósito en Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Todas esas bendiciones están sobre ti. Quizás estás camino a Egipto, pero no camino al Egipto que representa el mundo, sino el que representa los sueños, al que representa la palabra de Dios cumplida, al que representa las promesas de Dios en ti. Quizás alguno pueda decir, pastor, tengo flechas por todas partes. El camino ha sido muy duro y lo he regado con lágrimas. Y ha sido el dolor de mi corazón lo que me ha hecho difícil este camino. Pero hay un plan de Dios para tu vida. Dice la palabra que muchos años vivió José en aquel lugar. Sus hijos se hicieron 2 naciones. Lo que parecía impensado se hizo real por la provisión y por el plan de Dios sobre su vida. Lo que parece impensado para ti en esta hora, lo que parece que no es parte de un plan de Dios, se transformará en el camino que te lleve a tus sueños. Pero debes entender que no puedes dejar que las personas sueñen por ti, o que las personas entiendan lo que Dios ha depositado en ti. Hay quienes dicen que cuando una persona cuenta sus sueños, uno puede ver la capacidad de esa persona o hacia dónde se dirige. Pero aquel que no tiene sueños pareciera que no va a ninguna parte. Hay personas que dicen uno tiene que vivir la realidad, los pies en la tierra. Ser un soñador no sirve para nada. Díselo a José. Dile a José que ser un soñador no sirve para nada. Quizás está escuchando esta palabra a alguien que le han dicho, mirá,
tu familia siempre fuimos pobres, siempre fuimos obreros, siempre fuimos trabajadores. Dejá de soñar con que podés tener una empresa, dejá de soñar con que podés tener dinero o con que podés alcanzar tus sueños. Siempre fuimos pobres, todos en la familia. Siempre tuvimos que trabajar, así que dejá de soñar. Sacate esa idea de la cabeza. Bueno, a muchas personas le han dicho así. Muchas personas tuvieron que fracasar una y otra vez, pero todos esos fracasos fueron los que los llevaron al éxito. Fueron el camino para llevar a sus sueños. Personas que crearon grandes empresas. Las personas más intelectuales del mundo alcanzaron sus metas, sus sueños, a pesar de las flechas, a pesar de las saetas, a pesar del desprecio, del odio y de la amargura que le causaron. A pesar de cuánto menospreciaron sus vidas, llegaron a ser personas influyentes, llegaron a marcar la historia. ¿Por qué? Porque no escucharon las palabras de aquellos que tratan de ponerte en una cisterna, o de aquellos que buscan matar tus sueños, sino en aquel que puso el sueño en el corazón, sino en aquel que puso ese sueño para llevarte a cumplirlo. Hay una idea de Dios. Hay gente que dice, yo tuve un sueño. Dios quiere darte una idea. Dios quiere mostrarte lo que va a hacer con tu vida. Cuando yo comencé a tener sueños de Dios, yo decía, Señor, ¿para qué? ¿O qué significa esto? ¿Qué significa que en los sueños la gente se manifieste? Que iba hablando con alguien y caía manifestado. ¿Qué significa todo esto? Yo nunca he estado con una persona endemoniada, ni sé lo que es eso, nada. ¿Qué significa todo esto? Es una idea de Dios, de lo que Dios va a hacer con tu vida, de a dónde Dios va a llevarte, de la pelea que tendrás que luchar, de las luchas. ¿Tú piensas que Satanás te dejará en paz? ¿Tú piensas que te dejará tranquilo? Si tú estás tranquilo, bueno, debes preocuparte porque no debes estar haciendo ningún daño al reino de las tinieblas. Ahora, si tú dices no, intenta sacudir, pero mira, déjame decirte que Satanás querrá sacudirte, dice la palabra. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, y la Escritura dice que así va a ocurrir. El Señor no dice, y yo intercedí para que Él no los zarandee. No, dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Él quiere sacudirte, Él quiere desestabilizarte, Él quiere hacer que pierdas el trabajo, que pierdas la economía, que tu matrimonio tambalee. Él quiere hacer que tus sueños, que tu esperanza tambalee. Pero dice la palabra, pero yo he orado para que vuestra fe no falte, para que el brazo se mantenga poderoso, para que la fe se mantenga firme en Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Mira, después de todo lo que Satanás quiera sacudirte, todo volverá a la normalidad. Tú puedes encontrarte en una barca, como los discípulos en medio del mar, y Satanás sacudir la barca y golpear con las olas la barca para hundirla. Pero mientras que el Señor esté en tu barca, la calma vendrá. Quizás estás siendo sacudido en tu vida y tu vida está sintiendo el cimbronazo. Estás sintiendo los golpes por todas partes. Sientes que nada sale bien. Y pareciera que tienes que desistir. El problema eres tú. No, tienes que resistir. El arco debe mantenerse poderoso. Dice la palabra, mas su arco se mantuvo poderoso. Debes mantenerlo así. La fuerza no es tuya, la fuerza es de Dios. Pero cuando todo eso pase, yo lo llamo en algunos casos las olas de la orilla, del comienzo. En otros, los peligros de alta mar. Pero en ambos casos, en algún momento será la gran bonanza. En algún momento todo se calmará. Dios acomodará todas las cosas. Yo le decía a los hermanos, ¿sabe? A veces uno experimenta y pasa por situaciones en las cuales tiene que adaptarse y tiene que sobreponerse.
Y tiene que dar batalla y tiene que dar pelea a pesar de todas las dificultades que enfrente. Yo le decía a los hermanos en este tiempo, hace algunos meses atrás, tenía que entrar a trabajar 2, 3 de la mañana hasta el mediodía, luego seguir atendiendo otras cosas, dormir 1, 2 horas, 3 horas, ir a las reuniones, volver a las 12 de la noche y estar prácticamente sin dormir y continuar así todos los días, porque predicamos todos los días y durante un tiempo. Pero uno entiende que Dios acomodará todas las cosas. Uno entiende que Dios a su tiempo nos sacará bendición. Quizás puedas encontrarte en medio del camino, la dificultad de la cárcel o las situaciones injustas. Pero Dios comenzará a acomodar todo. Dios comenzará a ordenar todas las cosas cuando tú no bajas los brazos, cuando no desistes, cuando sigues dando batalla, cuando sigues peleando. Uno dice, lo que pasa es que no puedo buscar a Dios. Tienes que aprender a buscar a Dios en el momento que puedas. Yo estaba en medio de la madrugada y lo aprovechaba para orar a Dios, para adorar a Dios, para estar en la presencia de Dios, para leer. Mientras que trabajaba con auriculares, escuchando la palabra, con las herramientas que tenía, haciendo estudios, pero buscando. Porque si Satanás me pone en esa condición para que desista, yo no puedo desistir por las dificultades que vengan. Yo no puedo menguar por la situación difícil. Al contrario, tenemos que sacar bendición, aún de las dificultades. Porque Él busca desestabilizarte y sacarte de la presencia de Dios. Pero tú tienes que hacer de cada lugar un lugar de adoración, un lugar para buscar la presencia de Dios, para estar en comunión con Él, para decirle, Señor, mantén mi brazo poderoso. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tú eres mi Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Aquellos que están pasando situaciones difíciles, aquel que diga, pastor, estoy trabajando todo el día. Estoy en medio de una situación que no me gusta. Quizás sea por un momento nada más. Dios acomodará las cosas. Hay veces que tú tienes que hacerlo. Hay veces que escapa a tu posibilidad, pero hay veces que tú tienes que hacerlo. Cuando fue una elección, Dios me habló y me dijo, mira, la elección no es como tú lo piensas. Y lo hizo también a través de un sueño. Yo lo he contado varias veces, pero en aquel sueño estábamos en medio de una campaña como la que realizamos ahí en Derqui. Y estaba debajo de la plataforma y estaba preparado para subir. Y cuando subí a la plataforma me faltaba la camisa, los zapatos. Así que me bajé corriendo para cambiarme y dije, no sé qué pasó, yo estaba vestido. Y cuando me preparé, dije, bueno, al pastor que estaba allí le dije, bueno, yo me preparo, vaya subiendo y ahora yo subo a dar la palabra. Y cuando subí, estaba todo la plataforma, pero ya no había sonido, no había nada, no había sillas, no había gente, no había nadie. Y Dios me dijo, mientras que vos te preparás, la oportunidad pasa. El momento pasa. Aquel día llegué al negocio y dije, mira, vos vas a encargarte de esto, vos de aquello, pero yo me voy a ir. Dejo todo así como está, porque Dios me habló. Y tengo que dejar todo así. Resuélvanlo como puedan. Háganlo como puedan. No importa, Dios va a prosperar. Dios lo va a hacer. Y dije, tengo que hacerlo. Aquel día no había un lugar para dar más tiempo. Era ese momento. Dios me habló y dijo, no hay tiempo.
En esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Y Dale un amén. fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Qué rico nuestro Dios.